Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría ni un cuento de ciencia ficción para pasar el rato. Es una advertencia directa sobre la realidad que pisas cada día y que te han obligado a ignorar. Te pido que antes de que tu mente intente descartar lo que voy a decirte como una fantasía, me concedas algo precioso: 60 minutos de tu atención absoluta. No lo hagas por mí, hazlo por la posibilidad de que todo lo que crees saber sobre el progreso humano sea una fachada cuidadosamente construida para ocultar un pasado que no debería existir. Te voy a mostrar pruebas que están grabadas en el granito de tus estaciones de tren, en el hierro de herramientas que nadie puede levantar y en los archivos sellados que el gobierno no quiere que veas. Si te quedas hasta el final, te prometo que nunca volverás a caminar por el centro de tu ciudad con los mismos ojos. Verás las grietas en el decorado de la historia oficial y comprenderás que vivimos en las ruinas de una civilización gigante que fue borrada de los mapas por una razón aterradora. Prepárate, porque la historia de la humanidad no es un ascenso desde el barro, sino un descenso forzado desde las estrellas hacia la esclavitud energética del carbón y el petróleo. Todo comienza con una anomalía que los historiadores intentan enterrar bajo capas de retórica aburrida. Nos cuentan que la revolución industrial fue el despertar del ingenio humano, personificado en figuras como George Stephenson y su máquina de vapor. Nos dicen que de la nada, en el siglo XIX, el hombre primitivo aprendió a dominar el acero y el vapor para conectar el mundo. Pero si profundizas en los archivos de las compañías ferroviarias europeas anteriores a 1880, te encuentras con un vacío inquietante. Miles de planos, dibujos técnicos y esquemas de suministro energético han desaparecido. Han sido tachados con tinta negra o clasificados como alto secreto. No son secretos militares, no son estrategias políticas, son los planos de construcción de estaciones de tren y sistemas de energía. ¿Por qué ocultar cómo se construyó una estación de tren hace 150 años? La respuesta es que esos planos muestran una tecnología que oficialmente nunca existió, un sistema de propulsión que no necesitaba carbón, que no producía humo, y que fue heredado de una civilización cuyo nombre ha sido arrancado de raíz de nuestros libros de texto: Tartaria. Antes de que cierres este video pensando que es una locura, analiza los números. La historia oficial afirma que en 1835 el primer ferrocarril alemán recorrió apenas 6 kilómetros entre Nuremberg y Fürth, un comienzo rústico, con una locomotora comprada a Inglaterra. Pero aquí es donde la lógica se rompe. Los mismos libros dicen que solo 50 años después, el Imperio alemán ya tenía una red de más de 40.000 kilómetros de vías y cientos de estaciones monumentales. Detente y haz el cálculo matemático frío. Eso significa que se construyeron y tendieron más de 2 kilómetros de vías férreas cada día, sin interrupción, durante medio siglo. Piensa en lo que eso implica en 1850. No había camiones, no había excavadoras diésel, no había grúas hidráulicas ni herramientas eléctricas. Todo, supuestamente, se hizo con picos, palas, carros de bueyes y la fuerza muscular de hombres que apenas tenían para comer. Tuvieron que nivelar montañas, perforar túneles kilométricos a través del granito y construir puentes que hoy, con toda nuestra tecnología satelital, tardaríamos décadas en completar. La logística necesaria para tal hazaña es físicamente imposible bajo las condiciones que nos describe la historia oficial. No solo tenían que colocar las vías, tenían que fabricar millones de toneladas de acero y tallar millones de bloques de piedra con una precisión quirúrgica. La escala de la construcción ferroviaria del siglo XIX es el mayor milagro técnico jamás contado. O bien, es la mayor mentira. Esas vías ya estaban allí, o al menos gran parte de la infraestructura ya existía, y solo fue desenterrada y reacondicionada. Pero las vías son solo el rastro de migas de pan. El verdadero misterio son los edificios. Mira las grandes estaciones terminales del mundo. La estación central de Leipzig, la Pennsylvania Station de Nueva York, antes de ser demolida, la estación de San Petersburgo o el Victoria Terminus en la India. Estos edificios no son meras infraestructuras de transporte, son catedrales de granito y hierro con dimensiones que desafían cualquier lógica funcional.
En Leipzig, los techos alcanzan los 26 metros de altura. ¿Para qué construir una sala de espera de 8 pisos de altura? La versión oficial nos dice que era para que el humo de las locomotoras de vapor pudiera disiparse. Esta es una explicación para mentes que no cuestionan. Si alguna vez has encendido una hoguera, sabrás que el humo denso de carbón se enfría rápidamente y baja, asfixiando a cualquiera que esté debajo mucho antes de llegar a un techo de 20 metros. Además, estas dimensiones se repiten en todo el planeta, en climas tropicales, en tundras heladas, en desiertos. En todas partes se construyeron estas estaciones colosales con ventanas gigantescas, techos abovedados y sótanos profundos que hoy permanecen cerrados al público. Hablemos de lo que hay debajo. En el año 2007, durante unos trabajos de remodelación en la estación central de Frankfurt, los obreros perforaron un muro y se encontraron con algo que no figuraba en ningún plano: 3 niveles adicionales por debajo del sótano oficial. En estos niveles prohibidos no había oficinas ni depósitos de carbón, había un sistema masivo de canales de agua, túneles revestidos de ladrillo perfecto y enormes tuberías de cobre sólido que se extendían en todas direcciones. Estas tuberías no transportaban agua potable ni desechos, estaban diseñadas para soportar presiones hidráulicas inmensas. La respuesta de las autoridades fue fulminante. La zona fue acordonada por fuerzas de seguridad, los trabajadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad y los niveles fueron sellados con hormigón en menos de un mes. Lo mismo ocurrió en Viena, en Praga y en Budapest. Debajo de cada nodo ferroviario de la antigua red existe una infraestructura de energía hidráulica que ha sido desconectada y ocultada. Aquí es donde entra en juego la física que nos han prohibido estudiar. El agua no es solo un líquido vital, es uno de los transmisores de energía más eficientes que existen. La energía hidráulica no es una invención moderna, es una tecnología milenaria que alcanzó su cenit con la civilización de Tartaria. Los canales que encontramos bajo las estaciones no eran para el drenaje, eran las venas de un sistema de energía global. Las estaciones no eran simples paradas, eran estaciones de resonancia y centrales de presión hidráulica. Los techos altos y las cúpulas no eran estéticos, eran parte de un sistema de gestión de ondas y presiones que permitía que los trenes se movieran sin necesidad de quemar una sola pizca de carbón. El vapor fue una imposición posterior, una tecnología sucia y rústica diseñada para crear dependencia de los recursos minerales y centralizar el poder. El tren de vapor es a la tecnología de Tartaria lo que una vela es a una lámpara LED. Si crees que esto es pura especulación, te invito a que vayas a cualquier museo ferroviario y observes las herramientas. Busca las llaves inglesas, los martillos y las pinzas originales de mediados del siglo XIX. Te quedarás helado al ver llaves inglesas de 2 metros de largo y martillos que pesan 40 kilos. Los carteles de los museos dicen con una tranquilidad pasmosa que estas herramientas eran operadas por equipos de hombres trabajando juntos, pero cualquier persona que haya usado una herramienta sabe que eso es una imposibilidad mecánica. Una llave inglesa de 2 metros requiere un torque y una precisión que un equipo de 10 hombres coordinados nunca podría lograr sin destrozar la pieza. Esas herramientas fueron diseñadas para ser manejadas por manos individuales, manos mucho más grandes que las nuestras, manos de una humanidad que no encaja en nuestra cronología actual, una humanidad que construyó estas estaciones no como edificios, sino como máquinas gigantescas para su uso personal. Todo este conocimiento nos lleva a Tartaria, un imperio que aparece en todos los mapas anteriores al siglo XIX. Desde la Enciclopedia Británica de 1771 hasta los atlas franceses de la época. Tartaria era un imperio global con una tecnología avanzada basada en el éter y el agua. Pero en algún momento del siglo XIX ocurrió una catástrofe que la historia ha ocultado bajo el nombre de la Gran Inundación del Lodo o Mud Flood. Las pruebas están en todas partes. Camina por tu ciudad y mira las ventanas de los edificios antiguos que están a ras de suelo o enterradas a la mitad. Mira las puertas monumentales que hoy son ventanas de sótano. Nuestras ciudades actuales están construidas sobre las ruinas enterradas de Tartaria. Las estaciones de tren que usamos hoy son solo las partes superiores de estaciones mucho más grandes que fueron desenterradas, limpiadas de lodo y adaptadas a la tecnología inferior del vapor.
Las exposiciones universales, como la de Chicago en 1893 o la de París en 1900, no fueron eventos para mostrar nuevos inventos, fueron ferias de liquidación e inventario de las ciudades de Tartaria que aún estaban en pie. Nos dicen que construyeron ciudades enteras de yeso y escayola en solo 6 meses para luego quemarlas o demolerlas. ¿Quién en su sano juicio gastaría miles de millones en construir edificios de 50 metros de altura, con una arquitectura exquisita, solo para destruirlos 3 meses después? Nadie. La verdad es que esas ciudades ya estaban ahí. Eran los centros tecnológicos de Tartaria. Las exposiciones universales fueron el pretexto perfecto para que el público viera estos edificios por última vez, antes de ser destruidos o remodelados para borrar cualquier rastro de la civilización anterior. Lo mismo hicieron con las estaciones de tren, eliminaron los generadores de energía libre, sellaron los canales de agua y nos dijeron que George Stephenson había inventado el futuro. Imagina por un momento la magnitud del robo. No solo nos quitaron nuestra historia, nos quitaron nuestro futuro de energía limpia y gratuita. El sistema ferroviario de Tartaria era una red de transporte silenciosa, rápida y en armonía con la naturaleza, movida por la presión hidráulica y la resonancia del agua. Los túneles, que hoy usamos para los metros, no fueron excavados con picos en 1900. Eran los antiguos conductos de energía y transporte de una civilización subterránea y de superficie que fue erradicada. Cuando ves las columnas corintias y los arcos triunfales de una estación de tren, no estás viendo arte, estás viendo componentes de una máquina de energía que ha sido desactivada. Las torres de los relojes en las estaciones no eran para dar la hora, eran antenas de captación de energía atmosférica que alimentaban los sistemas hidráulicos de los niveles inferiores. La pregunta que debe quemarte por dentro es, ¿por qué? ¿Por qué ocultar todo esto? La respuesta es el control. El agua es libre, cae del cielo y fluye por la tierra. No puedes ponerle un medidor a cada gota de lluvia que alimenta un sistema hidráulico de Tartaria, pero puedes poseer las minas de carbón, puedes controlar los pozos de petróleo y puedes centralizar la red eléctrica. Para esclavizar a la humanidad, primero tuvieron que destruir su independencia energética. Tuvieron que convencernos de que somos seres pequeños, que venimos del mono y que el vapor era la cumbre de nuestra inteligencia. Tuvieron que enterrar los canales de Frankfurt, sellar los sótanos de Viena y quemar las bibliotecas que hablaban del gran imperio del Este. Pero la piedra no olvida. El metal no miente. Cada vez que entras en una estación de tren y sientes esa sensación de pequeñez bajo sus techos imposibles, es tu memoria celular reconociendo el hogar de tus ancestros. Esas herramientas gigantes en los museos no son curiosidades, son pruebas judiciales de un crimen contra la humanidad. Los símbolos extraños grabados en los cimientos de las estaciones rusas, idénticos a los encontrados en las estaciones de Australia, son la firma de una sola cultura global que unificó el planeta mucho antes de que se inventara el telégrafo oficial. Estamos viviendo en un mundo reciclado, usando las sobras de una tecnología que no comprendemos del todo. Nuestros trenes modernos son juguetes ruidosos comparados con los deslizadores hidráulicos de Tartaria. El silencio de las autoridades ante los descubrimientos subterráneos es la prueba final. Si no hubiera nada que ocultar, los sótanos de las estaciones estarían abiertos a los turistas. Si la historia oficial fuera cierta, tendríamos planos detallados de cada ladrillo puesto por los obreros del siglo XIX, pero no los tenemos. Tenemos leyendas. Tenemos incendios oportunos y tenemos una élite que se pone nerviosa cada vez que alguien pregunta por qué hay tuberías de cobre de alta presión bajo una estación de 1860. La verdad está ahí, bajo tus pies, esperando a que dejes de mirar la pantalla y empieces a mirar las grietas en los muros de tu ciudad. Tartaria no es un mito, es la realidad que nos robaron, y las estaciones de tren son los últimos templos de esa era dorada que se niegan a caer. El tiempo de la amnesia está terminando, y la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás creyendo en el vapor y el carbón, o empezarás a buscar el agua que fluye en el silencio de los archivos prohibidos? La historia se está reescribiendo ahora mismo, y tú eres el testigo de la caída del gran engaño.
Abre los ojos, porque el tren de la verdad ya ha salido de la estación y no hay forma de detenerlo. Es momento de profundizar en la herida más abierta de nuestra historia oficial, las llamadas exposiciones universales del siglo XIX. Si creías que la construcción de las estaciones de tren era un misterio, lo que ocurrió en ciudades como Chicago, París, San Luis o San Francisco te helará la sangre por su descaro. Nos dicen que entre 1850 y 1915, la humanidad vivió una fiebre de ferias tecnológicas donde se construían ciudades enteras de una belleza y escala sobrehumanas en apenas unos meses. La narrativa oficial afirma que estos palacios colosales, con cúpulas que desafiaban la gravedad y fachadas decoradas con miles de estatuas perfectas, estaban hechos de un material temporal llamado staff, una mezcla de yeso y fibras de yute. Nos piden que creamos que construyeron la Ciudad Blanca de Chicago en 1893, más de 200 edificios monumentales que cubrían 280 hectáreas en menos de 2 años, usando solo caballos y andamios de madera. Pero si miras las fotografías de alta resolución de la época, verás algo que los libros omiten. Verás canales de agua perfectamente integrados, cimientos de granito que se hunden metros en la tierra y una red eléctrica que iluminaba estas ciudades con millones de bombillas en un momento en que la mayoría de la gente todavía usaba velas. ¿Quién construye una infraestructura eléctrica masiva y un sistema de canales de navegación solo para un evento de 6 meses? Nadie. La verdad es que esas ciudades no fueron construidas, fueron desenterradas y rehabilitadas. Eran las capitales regionales del imperio de Tartaria, que habían sobrevivido a la catástrofe del lodo. Las exposiciones universales no fueron celebraciones del ingenio humano, fueron operaciones de limpieza y saqueo. Invitaban al público a maravillarse con la tecnología del futuro, mientras por detrás desmantelaban los generadores de energía libre y preparaban la demolición de los edificios para que nadie pudiera reclamar su herencia. ¿Por qué quemarían el Crystal Palace de Londres o los pabellones de Chicago si eran obras maestras de la arquitectura? Los quemaron porque no eran de yeso, eran de piedra y metal, y su mera existencia demostraba que una civilización anterior era infinitamente más avanzada que la nuestra. Las estaciones de tren eran los cordones umbilicales que conectaban estos recintos con el resto del imperio robado, transportando los materiales saqueados de las ciudades de Tartaria hacia los centros de poder de la nueva élite. Esta gran mentira se sostiene sobre un evento geológico que ha sido borrado de la memoria académica, la inundación de lodo o mud flood. Mira cualquier edificio administrativo, universidad o estación de tren construida supuestamente antes de 1900 en cualquier parte del mundo. Verás que el primer piso está siempre a la mitad, con ventanas que emergen del suelo como si el edificio se estuviera hundiendo. Los historiadores te dirán que es un estilo arquitectónico o que se hizo para permitir la entrada de luz a los sótanos. Es una explicación absurda. Nadie gasta fortunas en tallar ventanas de lujo y marcos de granito para enterrarlos bajo tierra a propósito. Lo que estamos viendo es el resultado de un evento catastrófico que cubrió el mundo con metros de sedimento líquido, enterrando las plantas bajas de la civilización de Tartaria. Cuando los colonizadores llegaron a estas tierras, no encontraron desiertos, encontraron ciudades magníficas medio enterradas. Las estaciones de tren que hoy admiramos eran originalmente centros de distribución de energía y transporte que estaban conectados por túneles mucho más profundos de lo que imaginamos. Lo que hoy llamamos metro o subte no fue excavado con palas de mano en 1900. Fueron los antiguos túneles de Tartaria que fueron despejados de lodo y puestos en funcionamiento con la tecnología inferior de la electricidad por cable. Si bajas a las estaciones más antiguas de Londres o Nueva York, verás ladrillos de una calidad que hoy no podemos fabricar, colocados con una precisión que desafía la lógica de una obra hecha a oscuras hace un siglo. Estamos viviendo en un mundo reciclado, una civilización de carroñeros que ha tomado las máquinas de sus antepasados, las ha pintado de nuevo y ha inventado una historia de progreso para ocultar que somos incapaces de construir algo igual. Pero hay algo aún más oscuro en la arquitectura de estas estaciones y ciudades, su conexión con la energía atmosférica.
¿Te has preguntado alguna vez por qué las estaciones de tren y los edificios de las exposiciones universales estaban llenos de agujas metálicas, cúpulas de cobre y estatuas que sostenían antorchas? No era decoración, eran antenas. Tartaria utilizaba el éter, la energía libre que Nikola Tesla intentó devolvernos antes de que fuera silenciado por los mismos poderes que borraron el Imperio del Este. Las torres de las estaciones de tren no eran para relojes, eran condensadores que extraían electricidad de la ionosfera y la enviaban a los sistemas hidráulicos subterráneos que ya mencionamos. Por eso los techos de las estaciones son tan altos, no para el humo, sino para crear cavidades de resonancia que amplificaban la energía. El hierro y el cristal de lugares como la estación de Atocha o la Grand Central no son solo materiales de construcción, son los componentes de un circuito electrónico a escala macroscópica. Cuando los vencedores de la historia tomaron el control, lo primero que hicieron fue quitar las puntas de las cúpulas, que funcionaban como receptores, y sustituirlas por banderas o cruces. Desconectaron el mundo de la energía libre y nos conectaron a los medidores de pago. Las estaciones de tren, que antes funcionaban de forma autónoma gracias a la presión del agua y la electricidad atmosférica, fueron forzadas a usar locomotoras de carbón, creando una cortina de humo, literal y metafórica, para que nadie sospechara que el movimiento solía ser gratuito y limpio. La logística de este engaño es tan vasta que requiere que dejes de confiar en tus sentidos por un momento. Nos dicen que la población mundial en el siglo XIX era una fracción de la actual, y sin embargo nos muestran fotos de ciudades monumentales con calles vacías, donde apenas se ven un par de personas y algunos carros de caballos. ¿Dónde estaban los millones de obreros necesarios para construir esas ciudades de la noche a la mañana? ¿Dónde están los vertederos con los restos de construcción? ¿Dónde están los planos de las alcantarillas de estas ciudades temporales de las ferias? No existen, porque las ciudades ya estaban ahí y la población original había sido eliminada o desplazada por lo que algunos investigadores llaman el Gran Reseteo. Las estaciones de tren se convirtieron entonces en centros de reasentamiento. Si buscas fotos de finales del siglo XIX, verás trenes llenos de niños, los famosos orphan trains, trenes de huérfanos. Cientos de miles de niños sin padres enviados de costa a costa para repoblar las ciudades encontradas y ser adoctrinados en la nueva historia. Se les enseñó que sus antepasados eran primitivos, que el vapor era un milagro y que debían trabajar 12 horas al día para pagar por una energía que antes era un derecho natural. Las estaciones de tren fueron el escenario de este tráfico humano masivo, el punto de entrada para una nueva humanidad con amnesia inducida. Si esto te suena demasiado grande para ser verdad, mira las herramientas de las que hablamos antes. Esas llaves inglesas para gigantes no están ahí por error. En las fotografías antiguas de las construcciones ferroviarias en Rusia y América, a veces se pueden ver figuras que no encajan en la estatura promedio. Hay seres que superan los 2,5 metros de altura operando maquinaria que hoy consideraríamos pesada. Tartaria no solo era avanzada tecnológicamente, sino que su población era diversa, incluyendo lo que hoy llamaríamos gigantes. Estos eran los ingenieros originales, los que podían manejar las válvulas hidráulicas de 3 metros de diámetro encontradas bajo Frankfurt. La eliminación de estos seres y su tecnología fue una prioridad para la nueva élite, que necesitaba una humanidad pequeña, débil y dependiente. Por eso, cuando entras en una estación de tren y te sientes abrumado por su escala, no es solo un efecto arquitectónico, es el recuerdo físico de que esos espacios no fueron hechos para ti, sino para tus antecesores, que eran físicamente más capaces y mentalmente más libres. Estamos ante una conspiración que abarca siglos y continentes. Las vías del tren que atraviesan los desiertos de Australia o las estepas de Siberia no fueron colocadas por presidiarios con cadenas. Fueron los restos de una red magnética y acuática que unía un imperio global bajo una sola bandera, la bandera del dragón de Tartaria. La red ferroviaria actual es solo un fragmento roto de ese sistema. Los ingenieros modernos se asombran cuando descubren que las pendientes de las vías del siglo XIX son tan precisas que incluso hoy, con GPS, es difícil igualarlas. No usaron teodolitos de madera. Usaron mapas cartográficos de alta resolución que hoy nos ocultan. Cada puente de piedra sobre un río perdido no es una obra de un colono solitario, es un nodo de una rejilla energética que estabilizaba la tierra misma.
Este es el nivel de la mentira en la que naces. El vapor fue el velo que echaron sobre tus ojos. Las estaciones de tren son los templos que no pudieron destruir porque eran demasiado útiles. Pero los sellos de hormigón en los sótanos de Viena y las tuberías de cobre ocultas en Frankfurt están empezando a ceder. La verdad es como el agua bajo presión en un sistema hidráulico de Tartaria. Siempre encuentra una grieta por donde salir. Y cuando esa grieta sea lo suficientemente grande, toda la estructura de la historia oficial se derrumbará bajo el peso de su propia falsedad. No eres el primero en sospechar esto, pero quizás seas de los últimos que puedan hacer algo antes de que el siguiente reseteo intente borrar tus huellas también. Observa las estaciones, estudia las gorúas, toca las piedras que parecen vibrar. Tartaria no ha muerto. Está esperando a que su sistema sea encendido de nuevo por alguien que recuerde cómo leer los planos prohibidos. El tren del destino no espera a los que duermen, y la estación de la verdad está justo frente aquí, enterrada a plena vista bajo el lodo de la historia. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en las exposiciones universales, debemos observar de cerca la exposición de San Luis en 1904 o la de San Francisco en 1915. En San Luis se nos dice que se construyeron más de 1.200 edificios monumentales, incluyendo el Palacio de Bellas Artes, que hoy sigue en pie porque era demasiado costoso de demoler. Si observas la estructura de este palacio, verás paredes de piedra de 1 metro de espesor, cimientos que penetran profundamente en la roca madre y una ornamentación que requeriría décadas de trabajo manual. Sin embargo, la historia oficial afirma que todo el recinto se levantó en menos de 3 años. Es una imposibilidad física y económica. ¿De dónde sacaron la madera, el acero y la piedra en una época donde los camiones no existían? La respuesta es que el sistema ferroviario, ese que nos dicen que era nuevo, ya estaba allí, serpenteando por debajo de estas ciudades antiguas y fue utilizado para extraer la tecnología que no queríamos que viéramos y reemplazarla por el decorado de la feria. San Francisco en 1915 es un caso aún más flagrante. Solo 9 años después de que el gran terremoto de 1906 supuestamente redujera la ciudad a cenizas, los habitantes construyeron la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, una ciudad de ensueño con la Torre de las Joyas que brillaba con miles de cristales tallados y una iluminación eléctrica que superaba a cualquier ciudad moderna. ¿Cómo una ciudad devastada y en ruinas pudo erigir semejante maravilla en tiempo récord? No lo hicieron. El terremoto y los incendios de 1906 no fueron desastres naturales, fueron demoliciones controladas. Utilizaron el fuego para limpiar los restos de la arquitectura de Tartaria que eran demasiado obvios, y lo que no pudieron destruir lo disfrazaron de feria temporal. El Palacio de Bellas Artes de San Francisco, que todavía existe, es un templo de proporciones titánicas con columnas que parecen hechas por dioses. Nos dicen que es de escayola, pero si vas hoy y golpeas sus columnas, sentirás la vibración de la piedra sólida y antigua. Esta destrucción sistemática por fuego es un patrón que se repite en todo el mundo. El gran incendio de Chicago en 1871, el incendio de Boston, el de Baltimore, el de Seattle, todos ocurrieron en el mismo periodo de 30 años. ¿Es casualidad que todas las grandes capitales con arquitectura de Tartaria sufrieran incendios devastadores justo cuando se estaba implementando el nuevo sistema de control energético? El fuego fue la herramienta para borrar el pasado. Quemaron los edificios que contenían las centrales de energía libre, destruyeron los archivos municipales que guardaban los planos originales de las ciudades y sobre las cenizas construyeron la versión moderna y limitada que conocemos. Las estaciones de tren fueron los únicos nodos que se salvaron de la quema total porque eran esenciales para el comercio y el movimiento de tropas, pero incluso ellas fueron mutiladas. Si observas las fotografías antiguas de las estaciones antes de los grandes incendios, verás que tenían cúpulas mucho más complejas, rodeadas de esferas de metal y antenas que desaparecieron misteriosamente en las renovaciones posteriores. Estas esferas eran receptores de plasma, dispositivos que recolectaban la electricidad estática de la atmósfera y la convertían en corriente utilizable para los motores hidráulicos subterráneos. Aquí es donde debemos conectar las estaciones de tren con otra estructura olvidada, las fortalezas de estrella o Star Forts.
Hay miles de ellas repartidas por todo el globo, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por toda Europa. La historia nos dice que eran fortificaciones defensivas diseñadas para resistir el fuego de artillería. Sin embargo, cuando las miras desde arriba mediante imágenes de satélite, verás que su diseño es perfectamente geométrico, fractal, similar a un copo de nieve o a un circuito electrónico. Muchas de estas fortalezas están conectadas directamente por líneas ferroviarias o canales de agua. No eran fuertes militares, eran estaciones repetidoras de energía. El agua que fluía por sus fosos no era para detener al enemigo, sino para actuar como un electrolito en un sistema de energía masivo. Las estaciones de tren eran los puntos de entrega de esta energía. El sistema de transporte de Tartaria no dependía de locomotoras individuales que generaran su propio poder quemando carbón. Los trenes eran impulsados por la propia vía, que estaba magnetizada y cargada con la energía proveniente de las fortalezas de estrella y las estaciones antena. Era un sistema de levitación magnética y propulsión hidráulica que hacía que el transporte fuera silencioso, gratuito y extremadamente rápido. Lo que hoy llamamos vapor fue la degradación de este sistema. Tomaron las máquinas de Tartaria, les quitaron los componentes de energía libre y les acoplaron calderas de carbón rudimentarias para que la gente tuviera que pagar por cada kilómetro recorrido. La transición al sistema de carbón y petróleo no fue un avance, fue el mayor crimen ambiental y social de la historia. Para alimentar las nuevas locomotoras de vapor, tuvieron que abrir minas gigantescas, destruir bosques y esclavizar a miles de personas en condiciones infrahumanas bajo tierra. Pasamos de una civilización que vivía en armonía con el campo energético de la Tierra a una que sobrevive canibalizando las entrañas del planeta. Y las estaciones de tren, con su belleza robada, se convirtieron en los monumentos de esta transición. Se instalaron enormes relojes en sus torres para que la población comenzara a vivir bajo el tiempo lineal del trabajo y la producción, abandonando los ritmos naturales. El reloj de la estación no era para que llegaras a tiempo al tren, era para recordarte que tu tiempo ahora pertenecía a los dueños del carbón. Esos mismos dueños, como los Rockefeller o los Morgan, fueron los que financiaron la reescritura de los libros de historia y la creación de los departamentos de arqueología que hoy nos dicen que Tartaria nunca existió. Fíjate en los detalles técnicos que han sobrevivido. Muchas estaciones antiguas tienen suelos de baldosas blancas y negras, el patrón del tablero de ajedrez. Los ocultistas saben que esto representa la dualidad y el control del campo magnético. No era decoración, era parte del aislamiento dieléctrico necesario para que las corrientes de la estación no se disiparan en la Tierra. Los grandes ventanales con marcos de hierro no eran para ver el paisaje, sino para permitir que las ondas de frecuencia atmosférica entraran en la sala de resonancia de la estación. Todo era una máquina. Incluso las estatuas que vemos en las cornisas de las estaciones de tren, figuras que sostienen antorchas o rayos, no son alegorías mitológicas, son representaciones de la función del edificio, la captura y distribución de la luz y la fuerza eléctrica. En el Museo del Ferrocarril de Madrid o en el Museo de York puedes encontrar antiguos aisladores de cerámica y vidrio del tamaño de una persona. Nos dicen que eran para las primeras líneas de telégrafo. ¿Aisladores de ese tamaño para un simple cable de telégrafo que apenas lleva unos voltios? Es mentira. Eran aisladores para las líneas de alta tensión inalámbrica que alimentaban los trenes de Tartaria. El fenómeno de los trenes de huérfanos que mencionamos antes es la pieza final del rompecabezas humano. Entre 1854 y 1929, se estima que hasta 250,000 niños fueron enviados en trenes desde las ciudades de la costa este de Estados Unidos hacia el interior del país. Lo mismo ocurrió en Rusia y en las colonias británicas. ¿De dónde salieron tantos niños sin padres en una época de crecimiento y prosperidad? Eran los hijos de los habitantes de Tartaria que habían sido eliminados o reseteados.
Estos niños fueron entregados a familias de colonos para trabajar en granjas y ser los primeros ciudadanos de un mundo que ya no recordaría su origen. Los trenes fueron el vehículo de este borrado cultural. La estación de tren era el lugar donde los niños perdían su identidad y recibían una nueva historia, una nueva religión y un nuevo propósito: servir al sistema de energía centralizada. Incluso la música y las frecuencias fueron alteradas. Se sabe que la arquitectura de Tartaria estaba diseñada para resonar a 432 Hz, la frecuencia natural de la vida y el agua. Las estaciones de tren, con sus enormes bóvedas, eran templos de sanación y armonía mientras esperabas tu viaje. Tras el gran reseteo, se introdujo el ruido, el estruendo del metal contra el metal, el silbido estridente del vapor y finalmente la frecuencia de 440 Hz en la música y las alarmas, una frecuencia que genera estrés y ansiedad. Convirtieron las estaciones de santuarios de energía en centros de caos y control. Pero si vas hoy a una de estas estaciones antiguas a una hora de silencio, si te sitúas en el centro del vestíbulo y cierras los ojos, todavía puedes sentir la vibración baja y poderosa del edificio. Es la máquina de Tartaria que sigue viva, esperando que el agua vuelva a fluir por sus canales sellados y que el éter vuelva a ser captado por sus agujas de cobre. No estamos ante una teoría de conspiración, estamos ante una evidencia física que nos rodea. El hecho de que la historia oficial no pueda explicar cómo se construyeron 40.000 kilómetros de vías en 50 años con palas y mulas es la prueba de que nos mienten. El hecho de que los sótanos de Frankfurt y Viena contengan tuberías de alta presión de un sistema hidráulico desconocido es la prueba de que nos mienten. El hecho de que ciudades monumentales de yeso fueran quemadas tras las exposiciones universales es la prueba de que nos mienten. Estamos viviendo en una simulación histórica, un decorado construido sobre las ruinas de una era dorada. Pero el conocimiento está regresando. Cada vez que alguien como tú se detiene a observar el tamaño de un martillo en un museo o la profundidad de una ventana en una calle antigua, el velo se rasga. Tartaria no es un imperio perdido en el tiempo, es el futuro que nos espera cuando decidamos apagar las calderas de carbón y volver a conectar con la energía de la Tierra. Las estaciones de tren están ahí, esperando. Son las puertas a ese mundo prohibido. Solo tenemos que encontrar la llave que los gigantes dejaron olvidada bajo el lodo. Y esa llave es tu curiosidad, tu negativa a aceptar la mentira y tu valor para mirar donde nadie más se atreve a mirar. Hacia abajo, hacia los sótanos de la historia, donde el agua de Tartaria todavía corre en la oscuridad. No te detengas ahora, porque estamos entrando en la fase más crítica de este descubrimiento, el punto donde el velo se rasga por completo y la realidad que conoces se desmorona bajo el peso de la evidencia física. Si las estaciones de tren y las ciudades de las exposiciones universales te parecieron imposibles, lo que yace aún más profundo bajo la tierra te dejará sin aliento. Hablemos de los sistemas de metro, los ferrocarriles metropolitanos que hoy damos por sentados en Londres, París, Nueva York o Moscú. La historia oficial nos cuenta una narrativa heroica. Nos dice que a finales del siglo XIX, miles de obreros con picos y palas cavaron túneles perfectos bajo las ciudades más densamente pobladas del mundo, sin derrumbar un solo edificio de la superficie y sin la tecnología de tuneladoras modernas. Nos dicen que el Metro de Londres, inaugurado en 1863, fue construido mediante la técnica de cortar y cubrir, una explicación que se desmorona cuando analizas la profundidad de algunas estaciones y la complejidad de los arcos de ladrillo que parecen haber sido fundidos, no colocados a mano. La verdad es mucho más inquietante. Esos túneles ya estaban ahí. Eran las arterias de transporte de Tartaria, conductos diseñados para el movimiento de fluidos magnéticos y vehículos de alta velocidad que no conocían la fricción. Cuando la nueva élite tomó el control tras la inundación de lodo, simplemente desenterraron estos túneles, limpiaron el sedimento acumulado y los presentaron como un triunfo de la ingeniería moderna. Si observas las estaciones de metro más antiguas de Moscú o de San Petersburgo, verás que no parecen infraestructuras de transporte, parecen palacios subterráneos revestidos de mármol, con estatuas de bronce y lámparas de araña que no tienen sentido en un lugar destinado al hollín y al humo.
No fueron construidas para el pueblo soviético ni para la era industrial. Eran los vestíbulos de una civilización que vivía tanto arriba como abajo de la superficie, conectada por una red de energía que no necesitaba cables. Esta energía, el éter, es la clave de todo el engaño. Nos han enseñado que la electricidad es algo que debe ser generado quemando cosas o mediante costosas presas hidroeléctricas, pero para Tartaria, la electricidad estaba en el aire, en cada átomo de la atmósfera. Los edificios antiguos, desde las estaciones de tren hasta las oficinas de correos con sus cúpulas de cobre, eran receptores pasivos de esta energía. Las famosas antenas que vemos en las fotos antiguas y que hoy llaman pararrayos eran en realidad extractores de carga atmosférica. Esta energía se canalizaba hacia los sótanos de las estaciones, donde los sistemas hidráulicos que mencionamos antes la convertían en presión de agua. Era un ciclo perfecto, infinito y gratuito. Pero el agua libre no genera beneficios. Para que el sistema económico moderno funcionara, tenían que hacernos creer que la energía era escasa. Por eso destruyeron los receptores, quitaron las agujas de las cúpulas y sellaron los pozos de energía. Lo que hoy llamamos arquitectura gótica o neoclásica no era un estilo artístico, era una configuración técnica. Cada arco, cada aguja y cada rosetón de cristal servía para sintonizar una frecuencia específica. Las estaciones de tren eran los centros neurálgicos donde estas frecuencias se estabilizaban, para permitir que las máquinas funcionaran. Cuando ves las fotos de las ciudades de Tartaria antes del reseteo, no ves cables eléctricos en las calles. Las lámparas de las calles brillaban por sí solas, mediante inducción inalámbrica. Todo esto nos fue robado y reemplazado por la maraña de cables y postes que hoy ensucian nuestro paisaje y vacían nuestros bolsillos. El proceso de borrado de esta historia fue tan meticuloso que incluso se encargaron de las pruebas fotográficas. Si analizas las fotos de mediados del siglo XIX, notarás algo muy extraño. Las calles de las grandes ciudades están vacías de gente, pero llenas de arquitectura monumental. Se conocen como las fotos de las ciudades desiertas. Nos dicen que es debido a los largos tiempos de exposición de las cámaras antiguas que hacían que las personas en movimiento no aparecieran. Es una mentira técnica. En esas mismas fotos puedes ver los detalles de las hojas de los árboles o de los caballos que se detuvieron un segundo, pero no hay multitudes. La realidad es que las ciudades estaban vacías porque la población original había sido eliminada. Lo que vemos en esas fotos es a los recuperadores, la nueva élite y sus sirvientes, caminando por ciudades que no construyeron, asombrados por la escala de lo que habían heredado. Las estaciones de tren fueron los primeros lugares en ser reactivados porque eran necesarios para atraer a los nuevos habitantes, los niños de los trenes de huérfanos y los inmigrantes desposeídos, a quienes se les daría una historia falsa y un pico para trabajar en las minas. ¿Y qué pasó con los gigantes, los constructores originales de Tartaria? No desaparecieron por completo en un día. Si buscas en los archivos de los periódicos de finales del siglo XIX, encontrarás miles de noticias sobre el descubrimiento de esqueletos humanos de 3, 4 y hasta 5 metros de altura en montículos por todo el mundo, especialmente cerca de las líneas ferroviarias en construcción. Estos hallazgos fueron sistemáticamente confiscados por instituciones como el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos o sus equivalentes en Europa y Rusia. ¿Por qué? Porque la existencia de una humanidad diferente rompería la teoría de la evolución de Darwin, que es el pilar fundamental para hacernos creer que somos el pináculo de la creación. Si aceptamos que antes de nosotros hubo seres más grandes, más inteligentes y más conectados con la energía de la Tierra, entonces nuestra civilización se revela como lo que es, una etapa de decadencia y servidumbre. Las herramientas gigantes que ves en los museos no son para equipos de obreros, son los cubiertos y los utensilios de los dueños originales de las estaciones de tren, aquellos que podían mover palancas que hoy requieren motores eléctricos y que podían ver en la oscuridad de los túneles gracias a su conexión con el éter. La pregunta final que debes hacerte mientras este viaje de 60 minutos llega a sus momentos culminantes es ¿qué vas a hacer tú con esta información? Puedes cerrar este video y volver a tu vida diaria aceptando que el tren que tomas cada mañana es solo una máquina de metal movida por electricidad de pago, o puedes empezar a observar los detalles. Mira los cimientos de los edificios, busca las ventanas enterradas.
Toca el hierro frío de las columnas de la estación y pregúntate por qué se siente tan diferente a cualquier construcción moderna. La verdad no está en los libros que se imprimen hoy, está en la resonancia de las piedras que se niegan a callar. Tartaria no fue destruida por un enemigo externo, fue traicionada desde dentro por aquellos que querían el poder total sobre la energía y el tiempo. Pero la infraestructura sigue ahí. Los túneles de agua bajo Frankfurt, los canales de Viena, las torres antena de las estaciones de Rusia, todo está esperando a ser reactivado. No necesitamos nuevas invenciones, necesitamos recordar lo que ya sabíamos. El gran reseteo de la historia fue casi perfecto, pero dejaron las estaciones de tren en pie como un recordatorio silencioso de nuestra antigua grandeza. Son las puertas hacia un pasado que es, en realidad, nuestro único futuro posible. Abre los ojos, cuestiona cada placa de bronce y cada fecha oficial, porque la historia de la humanidad no es una línea recta, es un círculo que está a punto de cerrarse. Tartaria está regresando, no en los mapas, sino en la mente de cada persona que se atreve a preguntar, ¿quién construyó esto realmente? Y en ese momento, cuando la duda se convierta en certeza, el sistema de control se desvanecerá como el humo de una locomotora de vapor frente a la claridad del agua. Gracias por dedicar este tiempo a buscar la verdad. Esto es solo el comienzo de la búsqueda. El próximo capítulo te llevará a los puentes imposibles de Tartaria, estructuras que desafían la gravedad y que han sido datadas falsamente para ocultar su origen divino. No te lo pierdas, porque la historia apenas está empezando a ser desenterrada. Pero no podemos detenernos en los túneles y las estaciones, porque para que este sistema global de energía y transporte funcionara, Tartaria tuvo que conquistar lo inconquistable, los abismos. Es aquí donde debemos hablar de los puentes imposibles. Si observas las grandes estructuras de hierro y piedra que cruzan los ríos de Europa, los cañones de América o los brazos de mar en Escocia, verás obras que la ingeniería moderna todavía estudia con asombro y a menudo con una envidia silenciosa. Nos dicen que el puente de Brooklyn fue terminado en 1883 o que el puente de Forth en Escocia se completó en 1890. Nos muestran fotos de hombres con gorras de tela sentados sobre vigas de acero a cientos de metros de altura, sin arneses, sin seguridad, apretando remaches al rojo vivo con martillos manuales. Es una imagen heroica, pero es una imposibilidad técnica. La cantidad de acero necesaria para esas estructuras, la precisión de las curvas de catenaria y la resistencia a la torsión del viento requerían cálculos que solo las supercomputadoras de hoy pueden realizar con exactitud. Sin embargo, nos dicen que fueron diseñados con regla y compás por hombres que todavía viajaban en carruajes. La verdad, oculta bajo las capas de pintura antioxidante, es que estos puentes no son solo vías de paso, son estabilizadores del campo geomagnético de la Tierra. Si miras los cimientos de estos puentes antiguos, verás que se hunden en el lecho de los ríos de una forma que la tecnología de cajones neumáticos de la época no explica satisfactoriamente. Eran conductores. Los puentes de Tartaria estaban hechos de metales con propiedades específicas de conductividad, diseñados para cerrar el circuito entre las masas de tierra y los flujos de agua. El agua que corre bajo un puente genera una carga estática masiva. Tartaria no desperdiciaba esa energía. Los pilares de los puentes actuaban como electrodos que captaban esa carga y la inyectaban en la red ferroviaria. Por eso las vías del tren siempre cruzan los puentes con una alineación matemática perfecta respecto a los polos magnéticos. No estaban construyendo un camino, estaban tejiendo una red eléctrica planetaria. Y cuando el sistema fue saboteado, cuando los receptores de energía libre fueron arrancados, estos puentes fueron redatados. Les pusieron placas con nombres de ingenieros que casualmente eran socios de los grandes banqueros y nos dijeron que eran triunfos del acero industrial. Pero si te fijas bien en las estructuras de piedra de los pilares, verás el mismo lodo que enterró las ciudades, verás la erosión de siglos que no encaja con una construcción de apenas 140 años. Esta red de puentes y trenes alimentaba algo que hoy nos parece magia, la iluminación eterna. Antes de que Edison y Tesla fueran presentados como los padres de la electricidad, el mundo de Tartaria ya brillaba en la oscuridad. En las crónicas de los primeros exploradores que entraron en las ciudades abandonadas de Tartaria en el siglo XVIII, se habla de soles artificiales suspendidos sobre las plazas y de lámparas de cristal que daban luz blanca sin calor y sin cables.
Estas lámparas funcionaban por inducción atmosférica. El aire mismo estaba cargado de energía gracias a las agujas y cúpulas de las estaciones de tren y las iglesias, que originalmente eran centrales energéticas, no centros de culto. El oro de las cúpulas no era por vanidad. El oro es uno de los mejores conductores. Las catedrales y las estaciones eran los nodos emisores, y las lámparas de las calles eran los receptores. Todo el sistema era inalámbrico, limpio y eterno. Tras el gran reseteo, la nueva élite se dio cuenta de que no podían cobrar por esa luz, así que instalaron el sistema de corriente continua y alterna, llenaron las ciudades de postes de madera y cables de cobre y nos vendieron la bombilla como un invento revolucionario, cuando en realidad fue el grillete que nos encadenó a la factura mensual de electricidad. La pregunta que debe estar martillando tu mente es quiénes fueron los perpetradores de este robo histórico. Para entenderlo, debemos mirar a las sociedades secretas y a las instituciones bancarias que surgieron de la nada en el siglo XIX. Ellos fueron los limpiadores. Su misión era doble: saquear la tecnología de Tartaria para uso privado de la élite y reescribir la memoria de los supervivientes. Utilizaron la educación obligatoria para adoctrinar a los hijos de los huérfanos, enseñándoles que el mundo antes de 1850 era un lugar de oscuridad, peste y superstición. Crearon la arqueología para asegurarse de que cualquier esqueleto de gigante o artefacto tecnológico avanzado encontrado bajo tierra fuera rápidamente catalogado como fraude o anomalía geológica y luego destruido. Las estaciones de tren fueron el centro logístico de esta reeducación masiva. En sus vestíbulos se colocaron las primeras vallas publicitarias, las primeras consignas del nuevo orden. Se enseñó a la gente a mirar el reloj, a obedecer el silbato y a olvidar que una vez fueron ciudadanos de un imperio que no conocía la escasez. Mira ahora hacia las grandes bibliotecas y museos. Muchos de ellos ocupan edificios que originalmente eran palacios administrativos de Tartaria. ¿Por qué tienen esos techos tan altos y esas columnas tan pesadas? Porque estaban diseñados para albergar el conocimiento y la energía de una raza de hombres que pensaba en términos de milenios, no de ciclos fiscales. En los sótanos de estos museos, detrás de puertas blindadas que ningún civil cruzará jamás, se encuentran los libros de historia real, los mapas que muestran continentes que hoy llamamos míticos, y los manuales de funcionamiento de los motores de agua que todavía están bajo Frankfurt y San Petersburgo. Lo que nos dejan ver en las vitrinas es solo el teatro del pasado: armaduras de hojalata, flechas de piedra y cuentos sobre reyes bárbaros. Es un insulto a nuestra inteligencia, diseñado para que nunca miremos hacia arriba y nos preguntemos para qué sirve realmente la antena de cobre que corona el edificio. Estamos llegando al final de esta hora de revelaciones y el peso de la verdad puede ser abrumador. Vivimos en una simulación de civilización. Somos ocupantes de una propiedad ajena que no sabemos mantener. Nuestras estaciones de tren se están cayendo a pedazos, nuestros puentes necesitan reparaciones constantes y nuestra energía nos cuesta el sudor de nuestra frente, mientras que, bajo nuestros pies, las máquinas de Tartaria todavía vibran en silencio, esperando a ser despertadas. La gran inundación de lodo no fue solo un evento físico que enterró los primeros pisos de nuestras ciudades, fue un evento metafísico que enterró nuestra conciencia. Pero el barro se está secando y se está agrietando. La era de la información, a pesar de sus intentos de censura, ha permitido que conectemos los puntos. Ya no somos islas aisladas, somos una red de investigadores que ven la misma firma de Tartaria en los 5 continentes. Cuando salgas hoy a la calle y veas una estación de tren, no veas solo un lugar para viajar. Mira la piedra, busca los símbolos antiguos, observa las ventanas enterradas y recuerda que eres el heredero de un mundo gigante que fue robado mientras dormías. El tren de Tartaria no ha desaparecido, simplemente ha sido desviado a una vía muerta de la historia. Pero las vías siguen ahí. El agua sigue corriendo por los canales de cobre y el éter sigue llenando cada rincón del aire que respiras. La tecnología de la libertad es tu derecho de nacimiento. No aceptes la mentira del vapor y el carbón. No aceptes la historia de los hombres pequeños con palas de madera. Tú vienes de los constructores de catedrales, de los maestros del agua, de los ciudadanos de un imperio que iluminó el mundo sin quemar una sola mecha.
La verdad está en el hierro, en el granito y en tu capacidad de cuestionar todo lo que te han dicho. La historia se está abriendo, el lodo se está retirando y Tartaria está emergiendo de nuevo, no como un fantasma del pasado, sino como la única estación de destino posible para una humanidad que finalmente ha decidido despertar. Abre los ojos, porque el tiempo del gran olvido ha terminado y el viaje hacia la verdad acaba de comenzar. No permitas que vuelvan a sellar los sótanos. La llave está en tu mente y el mapa está grabado en las piedras de tu propia ciudad. Es hora de recuperar el futuro que nos fue arrebatado. Esta visión de la historia nos obliga a considerar una posibilidad que la ciencia moderna prefiere ignorar: la arquitectura no como un adorno, sino como una herramienta tecnológica activa. Si observamos los edificios que han sobrevivido a lo que algunos llaman el gran reseteo, veremos que las cúpulas, las agujas y los obeliscos que coronan nuestras ciudades guardan una similitud asombrosa con los componentes de un circuito electrónico moderno. Desde esta perspectiva alternativa, las ciudades de Tartaria eran, en esencia, inmensas placas base diseñadas para recolectar y distribuir la energía del éter, esa fuente de electricidad atmosférica infinita y gratuita que Nikola Tesla intentó redescubrir. ¿Por qué todas las grandes catedrales y estaciones de tren poseen techos de cobre y estructuras metálicas que se elevan hacia el cielo? Según este relato, no eran gestos de fe ni de estética, sino captadores de energía. El cobre, uno de los mejores conductores conocidos, actuaba como un ánodo en una escala planetaria. Esta energía se almacenaba en los sótanos, en esos niveles que hoy encontramos sellados con hormigón, y se transformaba en la presión hidráulica que movía los trenes silenciosos de los que hemos hablado. Esta narrativa sugiere que la verdadera revolución industrial no fue un avance, sino el momento en que esta red fue saboteada. Para implementar un sistema de control basado en el consumo y la escasez, era necesario desconectar las ciudades de la atmósfera. Fue entonces cuando las agujas de energía fueron rebautizadas como simples adornos o pararrayos, y las torres de las estaciones de tren, que funcionaban como reguladores de frecuencia, se convirtieron en soportes para relojes, simbolizando el inicio de la era del tiempo lineal y la productividad forzada. Este planteamiento nos invita a mirar con ojos críticos los mapas del siglo XIX y las fotografías de las ciudades desiertas. Se nos dice que el crecimiento de ciudades como San Petersburgo o Chicago fue el resultado de una migración masiva y una construcción frenética, pero las imágenes de la época a menudo muestran calles monumentales con edificios de granito y mármol completamente vacíos o con apenas un puñado de personas que parecen fuera de lugar entre tanta grandeza. Algunos defensores de esta visión sugieren que estas fotos capturan el momento exacto en que la nueva población fue introducida en ciudades que ya estaban allí, limpias de la inundación de lodo, pero desprovistas de su tecnología original. Las estaciones de tren, en este contexto, habrían servido como los puntos de procesamiento para los huérfanos del reseteo, niños sin pasado a los que se les asignó una nueva historia y se les enseñó que el vapor era la cumbre de la inteligencia humana. Este relato de la historia propone que vivimos en una realidad reciclada, donde usamos edificios diseñados para la energía libre como oficinas burocráticas o terminales de trenes ruidosos y contaminantes. Las herramientas gigantescas que encontramos en los museos son, según esta teoría, las pruebas físicas de que los constructores originales poseían una estatura y una fuerza que no encajan en la cronología evolutiva oficial, y que fueron borrados para que la humanidad actual se sintiera pequeña y dependiente del carbón y el petróleo. Más allá de estas interpretaciones que desafían la versión oficial, resulta fascinante observar cómo la arquitectura real del siglo XIX refleja un periodo de ambición técnica sin precedentes. Históricamente, la majestuosidad de las estaciones de tren y los edificios públicos se explica a través del historicismo y el eclecticismo, estilos que buscaban dar dignidad y permanencia a las nuevas funciones de la era industrial mediante el uso de formas clásicas, góticas y renacentistas. Lo que hoy percibimos como dimensiones imposibles era el resultado de una ingeniería civil que, gracias a la invención del acero Bessemer y el hormigón armado, pudo finalmente realizar las fantasías arquitectónicas del pasado a una escala masiva. Las estaciones de tren necesitaban grandes alturas no solo por el humo de las locomotoras, sino para gestionar el inmenso flujo de aire y personas que una metrópolis moderna requería por primera vez en la historia.
Es notable que muchos de los misterios que rodean a estos edificios antiguos suelen resolverse al estudiar los registros de la construcción real, marcados por desafíos logísticos extremos, huelgas obreras y avances químicos en la metalurgia. Aunque las teorías de civilizaciones perdidas proporcionan un marco narrativo lleno de misterio para el cine y la literatura, la historia documentada de la arquitectura nos habla de una humanidad que, en medio de grandes conflictos sociales, logró dominar el hierro y la piedra con una maestría que todavía hoy nos asombra. ¿Te interesa explorar más sobre los estilos arquitectónicos específicos del siglo XIX que dieron forma a nuestras ciudades, o prefieres conocer los detalles técnicos reales de cómo se perforaron los primeros túneles de metro bajo Londres y París? Pero la red de Tartaria no se limitaba a las ciudades y sus estaciones, se extendía por el paisaje como un sistema circulatorio planetario que hoy llamamos erróneamente acueductos romanos o ruinas antiguas. Si observas los restos de los grandes arcos de piedra que atraviesan Europa, el norte de África y Oriente Medio, notarás que su construcción desafía la lógica de una civilización que solo necesitaba mover agua por gravedad. Muchos de estos acueductos están revestidos internamente con capas de arcilla roja y cal especial que actúan como aislantes eléctricos. No eran simples canales, eran tuberías de alta presión que transportaban agua ionizada cargada mediante la fricción y el movimiento constante a través de estructuras geométricas sagradas. Esta agua no solo servía para beber, era el combustible de las estaciones de tren. Cuando el agua cargada llegaba a los sótanos de Frankfurt o de San Petersburgo, pasaba por las tuberías de cobre que los obreros modernos encontraron y sellaron. La presión hidráulica combinada con la carga eléctrica del agua generaba un campo magnético que permitía a los trenes de Tartaria deslizarse sobre las vías con una fricción casi nula. Esta es la razón por la que las vías férreas antiguas tienen una base de piedra triturada, balasto, que no es solo para el drenaje, es un lecho dieléctrico diseñado para aislar la carga magnética del suelo. Nos han dicho que el siglo XIX fue una época de suciedad y carbón, pero las fotografías de las ciudades antes de 1860 nos muestran algo muy distinto. Ciudades del ladrillo rojo que brillan con una limpieza antinatural. ¿Por qué el ladrillo rojo era el material predilecto de Tartaria? Porque el ladrillo rojo, rico en óxido de hierro, tiene propiedades semiconductoras. Las ciudades de Tartaria eran literalmente placas de circuito impreso de escala kilométrica. Los edificios de ladrillo rojo, coronados con cúpulas de cobre y agujas de hierro, formaban una red de resonancia que captaba la electricidad atmosférica y la distribuía por las calles. Es por eso que en las fotos antiguas no ves cables. La energía estaba en el aire y en las propias paredes de los edificios. Este es el secreto mejor guardado de la arquitectura antigua. Los edificios eran dispositivos electrónicos pasivos, y las estaciones de tren eran los transformadores principales. Cuando la nueva élite decidió que debíamos pagar por la energía, tuvieron que destruir esta red. No podían simplemente apagarla, porque la energía del éter es inagotable. Tuvieron que romper los edificios. Pintaron sobre los ladrillos, quitaron las agujas, instalaron techos de madera donde antes había metal y, lo más importante, introdujeron el humo. El hollín de las locomotoras de vapor no fue solo un subproducto técnico, fue una herramienta de guerra psicológica. Cubrieron las ciudades blancas y rojas de Tartaria con una capa de suciedad negra para hacernos creer que el mundo era un lugar oscuro y que necesitábamos su iluminación artificial y de pago. Este proceso de destrucción alcanzó su clímax en las guerras mundiales del siglo XX. Nos dicen que fueron conflictos ideológicos y políticos, pero si analizas los objetivos de los bombardeos, verás un patrón aterrador. Ciudades como Dresde, en Alemania, que no tenían importancia militar estratégica, pero eran los últimos bastiones de la arquitectura pura de Tartaria, fueron reducidas a cenizas. Los bombardeos no buscaban solo matar soldados, buscaban borrar la infraestructura energética antigua que todavía era demasiado obvia. Dresde era conocida como la Florencia del Elba, una joya de edificios de resonancia. Tras una sola noche de fuego, el conocimiento de cómo esos edificios captaban energía desapareció para siempre. Lo mismo ocurrió con la destrucción de los templos antiguos en Oriente Medio y las ciudades milenarias de Asia.
Cada guerra del siglo XX en realidad fue una operación de limpieza arqueológica para asegurar que el secreto de la energía libre de Tartaria nunca volviera a ser descubierto por las masas. Y mientras destruían la arquitectura, terminaban de resetear la mente humana. El sistema educativo moderno, diseñado por los mismos banqueros que financiaron los ferrocarriles de carbón, fue la herramienta final de control. Se nos enseñó a pensar en compartimentos estancos. Al físico se le prohibió mirar la historia, al historiador se le prohibió entender la termodinámica. De esta manera, nadie podía conectar los puntos. El historiador ve una hermosa estación gótica y no entiende que está viendo un condensador eléctrico. El físico ve una antena de cobre en una foto antigua y asume que es un adorno, porque en esa época no sabían de electricidad. La especialización es la cárcel de la verdad, pero la evidencia es tan masiva que las paredes de esa cárcel están empezando a agrietarse. La presencia de las ventanas enterradas en todos los continentes es la prueba física de que ocurrió una catástrofe global, la inundación de lodo, que la ciencia oficial se niega a reconocer porque obligaría a admitir que nuestra civilización no es la primera ni la más avanzada en ocupar este planeta. Imagina por un momento que pudieras bajar a los niveles prohibidos de la estación Grand Central de Nueva York o de la Gare du Nord en París. Allí, detrás de las esclusas de hormigón armado, todavía puedes escuchar el eco de la tecnología antigua. En los túneles más profundos, donde la humedad es constante, el agua todavía fluye por los canales de Tartaria, intentando completar el circuito que fue roto hace 150 años. Hay informes de trabajadores del metro en Londres y Nueva York que hablan de secciones de túnel donde las brújulas se vuelven locas y donde las luces modernas parpadean con una intensidad inusual. No son fantasmas, es el magnetismo remanente de una red que fue diseñada para durar 10.000 años. Los trenes que hoy usamos, ruidosos, ineficientes y dependientes de cables, son como carretas de bueyes comparados con los deslizadores magnéticos que una vez cruzaron esos mismos túneles. Estamos llegando al final de esta hora de despertar. La historia que te han contado es un mapa falso diseñado para que nunca encuentres el tesoro de tu propio pasado. Tartaria no es una leyenda de Internet, es el nombre de la humanidad que fuimos antes de ser domesticados por el carbón y el petróleo. Las estaciones de tren son los últimos puestos de avanzada de ese imperio, monumentos de una era donde la energía era un derecho y el transporte era un servicio divino, no una carga económica. Cuando cierres este video, te pido que hagas algo. No me creas a mí, no aceptes mis palabras como una nueva verdad absoluta. En su lugar, ve y busca. Camina por tu ciudad, observa los edificios de ladrillo rojo, mira las cúpulas de las iglesias y los ayuntamientos, fíjate en las ventanas que se hunden en la tierra y pregúntate si de verdad crees que los hombres con palas de madera construyeron semejante gloria en medio del barro. La verdad tiene una frecuencia, una vibración que puedes sentir en tus huesos cuando dejas de escuchar el ruido de la propaganda oficial. Esa vibración está en el hierro de los puentes, en el granito de las estaciones y en el agua que corre bajo tus pies. Somos los herederos de Tartaria, y el conocimiento de nuestra grandeza es la única llave que puede abrir las esposas de nuestra dependencia energética. El gran reseteo falló en una cosa: no pudo destruir las piedras. Y mientras las piedras sigan en pie, la posibilidad de recuperar nuestro futuro sigue viva. Abre los ojos, cuestiona el tiempo, cuestiona la energía y, sobre todo, cuestiona la historia que te han obligado a aceptar. El tren de la verdad está listo para partir de nuevo, y esta vez no necesita carbón para moverse, solo necesita tu conciencia. La estación de llegada es la libertad, y el mapa está grabado en el alma de cada hombre y mujer que se atreve a recordar. Tartaria está aquí, esperando a que vuelvas a casa. Gracias por haber recorrido este camino de 60 minutos conmigo. El velo se ha caído. Ahora la elección es tuya. ¿Seguirás viviendo en las ruinas o empezarás a reconstruir el mundo que nos fue robado? El tiempo del olvido ha terminado. Bienvenido al despertar. No podemos cerrar esta investigación sin mirar hacia el lugar donde todos los mapas antiguos de Tartaria convergen y donde todos los mapas modernos se vuelven blancos o borrosos, los polos.
Si la red ferroviaria era global, si los puentes conectaban continentes y si la energía se extraía de la ionosfera, entonces el corazón de este sistema debía estar en el punto de máxima convergencia magnética. Nos han dicho que el Ártico y la Antártida son desiertos de hielo inhabitables, pero los mapas de Mercator del siglo XVI muestran tierras verdes, 4 grandes islas y una montaña magnética central en el norte. ¿Qué tiene que ver esto con las estaciones de tren? Todo. En los archivos secretos de la expedición nazi a la Antártida y en los relatos censurados del almirante Byrd se habla de infraestructuras tecnológicas que no fueron construidas por manos modernas. Se habla de ciudades de cristal y estaciones de energía que todavía emiten un zumbido rítmico. Tartaria no fue solo destruida, fue empujada hacia los extremos. La red ferroviaria que hoy usamos es solo la periferia de un sistema que tenía su centro de mando en el eje del planeta. Las estaciones de tren de ciudades como Oslo, Estocolmo o San Petersburgo no eran terminales, eran puertas de entrada hacia el verdadero motor del planeta. Este motor no funcionaba con electricidad tal como la conocemos hoy, sino con cimática, la ciencia del sonido y la forma. ¿Te has fijado en los rosetones de las catedrales y las estaciones de tren? Si pones arena sobre una placa de metal y la haces vibrar con una frecuencia específica, la arena formará patrones geométricos exactos a esos rosetones. Tartaria entendía que el sonido es el lenguaje de la materia. Las estaciones de tren eran instrumentos musicales gigantescos. Los trenes no rodaban simplemente, se deslizaban sobre una frecuencia armónica. El agua en los canales subterráneos actuaba como el conductor de esa frecuencia. Por eso los sótanos de Frankfurt están revestidos de ladrillo en patrones específicos. No es estética, es acústica técnica. Tras el gran reseteo, introdujeron el ruido discordante, la contaminación acústica de los motores de combustión para romper la armonía de la rejilla energética y mantener nuestra conciencia en un estado de lucha o huida constante. La última pieza del rompecabezas es el efecto Mandela o la disonancia cognitiva masiva que sentimos hoy. Muchos de nosotros recordamos edificios que ya no están o sentimos una extraña nostalgia al entrar en una estación de tren antigua. Una sensación de pertenencia que no tiene sentido en nuestra vida moderna. Esto es porque nuestra memoria genética todavía está vinculada a la frecuencia de Tartaria. La élite sabe que la piedra tiene memoria, que el granito y el cuarzo de las estaciones de tren actúan como discos duros biológicos. Por eso están reemplazando frenéticamente los edificios antiguos con estructuras de vidrio y acero sin alma. El vidrio y el acero moderno no retienen energía, no tienen memoria, son prisiones de frecuencia que nos aíslan del campo magnético de la Tierra. El desmantelamiento de la estación Pensilvania en Nueva York en 1963 no fue una decisión urbanística, fue un acto de borrado de memoria colectiva. Necesitaban que olvidáramos la escala de nuestra verdadera grandeza para que aceptáramos vivir en cubículos de hormigón y movernos en trenes de metal oxidado. Pero aquí está la revelación que los arquitectos del engaño no quieren que comprendas. El sistema de Tartaria todavía está en modo de espera. El agua sigue fluyendo por los canales subterráneos que no pudieron sellar. La ionosfera sigue cargada de energía libre que espera ser captada. Los puentes imposibles siguen equilibrando las tensiones de la Tierra. No necesitamos una nueva revolución tecnológica, necesitamos una reconexión. Todo lo que se requiere es que una masa crítica de seres humanos deje de ver estos edificios como reliquias del pasado y empiece a verlos como maquinaria del presente. En el momento en que comprendes que la estación de tren de tu ciudad es un condensador de energía libre, el sistema de control pierde su poder sobre ti. La verdad es una frecuencia, y una vez que te sintonizas con ella, las mentiras de los libros de texto se vuelven transparentes. Estamos llegando al final de estos 60 minutos que prometí que cambiarían tu vida. Hemos viajado desde los sótanos de Frankfurt hasta las cúpulas de la India, desde los gigantes de los museos hasta los niños huérfanos de los trenes de reasentamiento. Hemos desenterrado el lodo de la historia y hemos encontrado oro magnético debajo. La historia de la humanidad no es la que te contaron en la escuela.
No eres un accidente de la evolución que aprendió a usar palas. Eres el descendiente de una civilización que hablaba con el agua, que iluminaba el mundo con el aire y que cruzaba los continentes en trenes de cristal y resonancia. Tartaria no es un imperio que cayó, es una posibilidad que espera a que abras la puerta. Mira por última vez esas estaciones de tren. Observa sus torres, sus techos infinitos, sus sótanos prohibidos. No son monumentos a la industria del carbón, son los restos de tu herencia divina. El tiempo de la amnesia está terminando. El lodo se está retirando de nuestras mentes. El próximo tren que salga de esa estación no tiene por qué llevarte al trabajo o a la rutina del sistema. Puede llevarte de regreso a la verdad de quién eres realmente. Gracias por tener el valor de escuchar, de cuestionar y de recordar. La historia ya no es un misterio para ti, ahora es tu responsabilidad. Comparte este conocimiento, busca las grietas en el muro de la mentira y nunca olvides que la verdad no se encuentra en las palabras de los poderosos, sino en la vibración de las piedras antiguas que se niegan a callar. Tartaria ha despertado en ti. Ahora ve y despierta al resto del mundo. El viaje hacia la verdadera libertad acaba de comenzar.